Aquí seguimos con el contenido de República de la Verdad, siempre agradeciéndoles la sintonía, señores. Comenzamos este bloque con una entrevista muy interesante y sobre todo informativa que nos arrojará luz y despejará dudas sobre este tema del incremento salarial que recientemente realizó o anunció el gobierno con relación a los sectores privados, al sector privado no sectorizado. Y estoy aquí con el señor Julio Muñoz, quien es gerente senior de EY Law República Dominicana. Mire, la pandemia se nos obliga. Así que Gracias. bienvenido a República de la Verdad. Muchas gracias por la invitación. A su orden, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, yo soy la que estoy encantadísima porque con usted se aprende muchísimo, así que pues estoy ya con mis orejas atentas para que entre la información. Mire, quisiera saber, por favor, este tema, hay quienes dicen como que el aumento realmente no fue de un 24, sino como que fue de un 14, que no impactó los sectores que realmente mueven la economía, como construcción, zonas francas, turismo, y como que eso es más una publicidad engañosa. Yo quisiera saber qué opinión tiene usted y técnicamente hablando, qué significa este incremento salarial en el sector privado no sectorizado. Como bien indicas, el aumento del salario mínimo, que por cierto es el salario al cual el estamento que tiene la capacidad, la facultad legal para ello, puede intervenir. Es el salario mínimo, es el único que está sujeto a una previsión, a un límite inferior, como lo establece la legislación laboral, y entonces en ese sentido pues el Comité Nacional de Salarios interviene para revisar y ajustar por inflación y considerando otras variables el salario mínimo en determinados sectores. Y tal como señalabas, en esta oportunidad, en la revisión del año 2021, se adoptó un conjunto de medidas que, en primer lugar, pues dejan fuera del impacto de la fijación del salario mínimo sectores como construcción, el sector de zonas francas y el sector turismo, atendiendo a una razón, no necesariamente entrando en juicios de valor sobre si correspondía o no hacerlo, pero el órgano que adopta la decisión pues probablemente está tratando de neutralizar cualquier impacto de ralentización, o sea, de restarle empuje, evitar restarle cualquier empuje o disminuir el ritmo de recuperación que tienen determinados sectores. Todos sabemos que la construcción es uno de los sectores que más rápido incide en la dinámica económica y aumenta, ¿no?, el ritmo, la dinamización de la economía contribuye significativamente. También hemos estado muy pendientes y las autoridades y todo el sector ha estado haciendo lo propio para recuperar terreno en materia turística, que es sin duda alguna nuestra principal actividad y debe de manejarse con un enfoque estratégico. Y aparentemente ese enfoque estratégico pues estuvo presente en la fijación del salario mínimo, por tanto también se excluyó. Y en el caso también de zonas francas, se ha notado una recuperación de la inversión en ese sector y se ha entendido que es un canal directo para la creación de empleos. Entonces también fue objeto de una de exclusión en cuanto al tratamiento del salario. Respecto del año 2019, que fue la última revisión previa a la que tuvimos en días recientes,
En términos porcentuales, pues se habla alrededor de un 24% como promedio ponderado del aumento, pero han habido voces, ¿no? Argumentos que indican que el impacto de la reclasificación en la definición de lo que son del tamaño de las empresas pequeñas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, pues ha podido restarle impacto final al salario. De todas formas, pues hay aumentos en el caso, por ejemplo, de las grandes empresas de alrededor de un 20%, y en el caso de las medianas empresas estamos hablando de un aumento sobre el salario anterior de más de un 50, de un 50 y tanto por ciento. Sí, porque en la clasificación anterior las medianas empresas tenían un salario de 12,000 y tantos pesos y en esta con este aumento se ubica en unos 19,000 y pico de pesos. Probablemente lo que ha revelado cierto nivel de inquietud, de inconformidad, si se quiere, o algún cuestionamiento es la adopción del criterio de micro, pequeñas y medianas empresas y la presencia o la incorporación del criterio de grandes empresas, que se varió respecto del criterio que existía anteriormente, que había manejado el Comité Nacional de Salario en función de una autoidentificación de ese. Me refiero a autoidentificación, es que el propio comité o el propio entorno laboral manejaba la clasificación empresarial. En este caso, pues se ha acogido a la clasificación empresarial de tamaño de empresas que está establecida en la legislación sectorial de fomento a las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y entonces lo que ha hecho la autoridad laboral es traer esas disposiciones y entonces incorporarlas al tratamiento de la regulación del salario mínimo en el país. Sin embargo, hay empresarios y a través también de las empresas que han advertido que este incremento salarial, que muchos entienden que es cosa mínima, otros entienden que está bien, como sea que se entienda, pero consideran que esto va a provocar desempleos, que obligatoriamente tendrán como que rehacer, reacomodar, porque no tienen de dónde sacar dinero para hacer este aumento salarial. Yo quisiera saber si eso es así, o sea, qué tanto impactará el desempleo en la República Dominicana y si estas advertencias que ya están haciendo empresarios de que debido a esta decisión que se supone fue consensuada justamente con ellos, pues entonces como que, ¿qué expectativa tener? Bueno, sí, esa es una aprensión normal que está presente en todos los procesos de fijación de salarios mínimos o aumentos de plazas laborales, cualquier impacto en los costos de las empresas preocupa socialmente y en la propia actividad empresarial, ¿no? Que al final se traduzca en una pérdida de plazas laborales. O sea, que haya un efecto adverso en la creación, en el propósito de creación de empleo, que en términos de enfoque y de diseño de política pública en muchos casos está incluso primero que el propio aumento salarial. Me explico. Para los hacedores de política, para un gobierno, para una administración, probablemente en la agenda tenga mucho más importancia incluso el crear nuevas plazas de empleo para incorporar mano de obra que no está actualmente ocupada, y cualquier aumento salarial debería evitar
estropear Sí. esa estrategia. Entonces, esa es una preocupación que está presente y que hay empresarios que lo han externado, pero recordemos que solamente se está impactando el salario mínimo. Definitivamente que habrían sectores que pudieran resultar un poco más afectados por la medida. Normalmente son sectores que recurren más a mano de obra no especializada, no calificada, y entonces en esa estructura de plazas laborales, pues normalmente afecta más porque hay más empleados dentro de los rangos de salario mínimo. Ahora, recordemos también que el sector patronal está presente en el Comité Nacional de Salarios y que probablemente y seguramente realizó los análisis y las ponderaciones correspondientes y además tomó en cuenta criterios que no son estrictamente de costos, sino criterios con componentes sociales y políticos que también deben de estar presentes en el análisis, porque a pesar de que muchos de la población, una buena parte de la población entienda que no haya resultado todo lo necesario o todo lo trascendente que quisiera el aumento, es una válvula de escape o de presión social en una sociedad que ha ido acumulando niveles de inflación importantes y que ha pasado por 2 años de su última revisión de salario por diversos procesos que han encarecido la canasta familiar. Y sin duda alguna esto no es está lejos de ser una cura definitiva, pero es un paliativo sobre todo a los sectores y a la mano de obra de menor niveles de ingreso. Entonces, esa variable también ha estado presente y ha sintonizado la posición oficial del gobierno con la posición de los empresarios que han entendido, la directiva que participa, ha entendido importante el mantenimiento de la paz social, del equilibrio y evitar que ocurran aquí escenarios que puedan alterar ese equilibrio, como ha estado ocurriendo en la región. Sí. Y todos hemos sido testigos de muchos de nuestros países hermanos que han estado sufriendo estos procesos de inestabilidad y convulsión social. Se habla, bueno, recientemente el presidente de la República destacaba el tema del clima de inversión extranjera en la República Dominicana, indistintamente de los efectos que ha generado la pandemia, de que el turismo de poquito a poquito vaya recuperándose. Claro. ¿Considera usted, como abogado de EY Law República Dominicana, que República Dominicana realmente tiene las condiciones para seguir atrayendo esa inversión extranjera? ¿Y cuáles serían los escollos, los traspiés, los obstáculos para que este paso importante no se desarrolle? Bueno, la ruta que hemos ido trazando, a pesar de que nos falta mucho por recorrer, a pesar de que siempre se desea que se hayan realizado más cosas y que todo se produzca más rápido y los resultados se vean más rápido, no hay dudas de que el país tiene un tiempo transitando en una dirección que es amigable, como se dice, que es favorable al clima de inversión extranjera. Lo indican todos los estudios en los cuales las empresas, los capitales buscan orientación para medir niveles de riesgo, desde las calificaciones de riesgo que tiene el Estado, nuestras principales empresas del sector financiero, hasta publicaciones o indicadores de tipo económico. Entonces, todos estos elementos nos van indicando que transitamos en la dirección correcta y que hemos evitado errores de otros países, de hermanos de la región,
que han visto en la inversión un enemigo. Un enemigo. Un enemigo de la población, de la clase trabajadora, y las consecuencias terminan siendo... Y de los negocios locales también. Sobre todo, y de la clase política. Las consecuencias terminan siendo mucho peores, porque es imposible no contar con esa interdependencia que el mundo de hoy exige. Entonces creo que el clima de inversión, el clima de seguridad jurídica en nuestro país, a pesar de que necesitamos seguir afianzándolo, fortaleciendo, digamos que vamos transitando en la dirección correcta, y las autoridades actuales mantienen, digamos, ese norte puesto en la atracción de inversión extranjera. Ya debo hacer la pausa, pero me gustaría, antes de despedirle, señor Julio Muñoz, el tema lo del sector privado no sectorizado, que se quedó fuera del incremento salarial. ¿Cuándo cree usted, no sé que no forma parte, pero cree usted que resista mucho este sector sin un incremento salarial, el turismo, las zonas francas y el sector construcción, sin que esos empleados también reciban ese apoyo económico, así sea de un 20, un 10, un 15? Lo importante es que se mantenga en la agenda y que no quede rezagado de manera permanente, pero dependerá de la capacidad que tengamos de mantener el ritmo de recuperación en esos sectores, que es lo importante, y tener un cronograma, tener un horizonte, y sobre todo mantener esa mesa de acuerdo, esa mesa de diálogo, y evitar que se rompa la comunicación, y sobre todo que se politice o que se quiera sacar partido político a aspectos que son tan delicados para la gobernabilidad como el mantenimiento de la paz social, porque en muchos casos se puede utilizar como arma política, y es a veces un ejercicio un poco irresponsable que tiene nuestro liderazgo en la región. En República Dominicana, pues se trata, oscila un poquito, y a pesar de que hay casos, digamos que la parte que ha tenido mayor vigencia en los últimos años, en las últimas décadas, pues ha sido cónsono, ¿no?, con ese propósito, pero hay que evitar que el populismo invada y contamine la escena, y que entonces no podamos mantener promesas y cosechemos cierta frustración de la población cuando la realidad económica no permita hacer esos ajustes, a pesar de que hay que hacer sacrificios, y el sector empresarial y el gobierno deben de entender que los sacrificios corresponden a todas las partes, no solamente a los trabajadores. Pues mire, le agradezco muchísimo, señores. Hemos conversado con Julio Muñoz, gerente senior de EY Law República Dominicana. Le agradezco mucho su presencia aquí, que saque de su tiempo tan ocupado para compartir sus conocimientos y aclarar un poco sobre este tema del incremento salarial. Debo hacer una pausa comercial, invitándoles, como siempre, a que se queden en sintonía con República de la Verdad. Cuando regresemos, seguimos con más contenido interesante. Don Julio, mire, así empezamos y así despedimos. Muchas gracias. Gracias.